Hola a todos, vamos a trabajar Aristóteles y vamos a ver cuestiones referidas a este filósofo antiguo. Aristóteles lo ubicamos entre el año 384 al 322 a.C., ¿sí? Nació en este sector donde está marcado, en esta gira. Podemos observar que acá está Atenas, donde podemos ubicar a Sócrates, a Platón, a Heráclito. Acá está todo el auge de la filosofía antigua, y Aristóteles lo tenemos eh, dentro de este sector norte. Hijo de Nicómaco, su padre era el médico oficial de la corte de Macedonia en Pela, ¿sí? Por supuesto que en el 367 viaja a Atenas e ingresa a la academia platónica, que es ahí a donde va a permanecer 20 años, ¿no? Cuando muere Platón, es decir, el maestro de Aristóteles, él realiza diferentes cuestiones y toma diferentes características de su maestro, pero a su vez, como discípulo, supera al maestro. Podemos observar que en una línea cronológica, en el 343 a.C., fue reclamado, ¿sí?, para ser preceptor del hijo de Alejandro, que posteriormente fue Alejandro Magno, es decir, estuvo enseñándole cuestiones filosóficas a Alejandro Magno. En el 335 vuelve a Atenas y funda el Liceo. Recuerden que Platón funda la academia y Aristóteles funda el Liceo. Por supuesto que era lo contrario a la academia platónica, y una de las características de lo que sucedía en este liceo era que las personas eran conocidas como peripatéticos, es decir, iban caminando alrededor de los jardines viendo cuestiones que tenían que ver con la filosofía. Cuando en el 323 muere Alejandro Magno, se produce en Aristóteles diferentes cuestiones, ya que lo acusaron de impiedad. En el 322 muere en Calcis, a donde había marchado desde Atenas. La dirección del liceo recayó y estuvo a cargo de Teofrasto. Vamos a ir a la obra de Aristóteles. Aristóteles tiene escritos esotéricos y estos escritos están vinculados en estas cuestiones, ¿no? Esotéricos con X y esotéricos con S. Y acá hay algunas cuestiones que podemos ver, ¿no? Encontramos diferentes obras que tienen que ver con Aristóteles, ¿sí?, que las voy a pasar así muy por arriba para que puedan leer. Para adentrarnos en otra cuestión que considero importante, que eh, está vinculada con, más que nada con Aristóteles, ¿no? En principio vamos a decir las críticas de la doctrina platónica. Por supuesto que hay una diferencia con la concepción platónica. Rechaza la teoría de las ideas, recuerden ustedes la teoría de las ideas que planteaba Platón, y sostiene que el ser de las cosas, su esencia, no está en el mundo de las ideas, no está en el mundo trascendente, sino en este mundo, en el mundo físico sensible. Es decir, que ya estamos viendo una diferencia entre Platón y Aristóteles. Platón era dualista, Aristóteles es realista y cree en un solo mundo. Eso por un lado, ¿sí? Otra de las cuestiones que podemos observar y podemos ver en relación a Aristóteles está vinculada con esto que es la teoría lemórfica, ¿no? La teoría limórfica, que está vinculada con el acto y con la potencia.
con esto que tiene que ver con el ser y no ser, o con esto que está vinculado con el paso del acto a la potencia. Ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones, que justamente el cambio del acto a la potencia son las manifestaciones que se van a ir dando y se van a ir modificando. Y otra de las cuestiones que los voy a llevar a ver es esto, ¿no? Hay 4 tipos de cambios: cambios sustanciales, cambios cualitativos, cuantitativos y locales. Estos 3 últimos son cambios accidentales. Están marcados por adjetivos más que nada, en los cuales se van modificando, pero la sustancia, que tiene que ver con la esencia, es lo que no cambia. Bien. Y por otro lado, podemos observar algo muy importante, que es la vinculación entre la materia, entre la causa material, la causa formal, eficiente y final, ¿sí? Porque él analiza todo lo que tiene que ver con la teoría de las causas, la causa material justamente de lo que está compuesto, la causa formal que tiene que ver con la figura, la causa eficiente que tiene que ver con el creador de tal o cual cosa, y la causa final que es el motor por el cual mueve que eso sea de esa forma y no de otra forma. Causa material, que es la materia que permanece a lo largo del cambio. La piel, en el caso del sillón, es la causa material. La causa formal es la forma o esencia que adquiere las cosas después del cambio, la esencia que hace que esto sea un sillón y no sea la mesa, por ejemplo. La causa eficiente, como dije anteriormente, es el que origina, es el proceso o movimiento, el responsable directo del cambio. El artesano es la causa del sillón, el padre es la causa del hijo, y así sucesivamente. Y la causa final tiene que ver con el fin, el para qué se hizo tal o cual cosa. En el caso del sillón, obvio que para sentarse, ¿no? Los seres artificiales se distinguen las 4 causas. En los seres naturales solo se distinguen 3: la causa eficiente, la formal. En los seres vivos es el alma y la final. Aristóteles lo que hace es prioriza la causa final sobre el resto, de ahí que considera que la suya es una interpretación teleológica o finalista de la naturaleza, frente a la concepción atomista en la que primaba el azar. Recordemos que Aristóteles tiene una visión metafísica, es decir, que está por más, lo que está por más allá de la cuestión física observable, ¿sí? Esto ya es lo que estuve explicando. Después, esto que me parece muy importante, la jerarquía de los seres que habla Aristóteles, ¿no? La materia prima que está compuesta por esa potencia pura, por esa pura materia, semejante a la Peirón de Anaximandro, este filósofo de la naturaleza. Y después que los elementos, el aire, la tierra, el agua, el fuego, dan determinación a la materia prima. Y a su vez que los seres naturales están compuestos justamente de materia prima y forma, es decir, de acto y potencia. Encontramos los seres inanimados, donde no tienen alma, por ejemplo la piedra. Los seres animados, cuando se considera el ser vivo desde la teoría ilimórfica, el cuerpo se identifica con la materia y el alma con la forma. El cuerpo sostiene la vida en potencia, siendo el alma el principio que pone la vida en acto. Y dentro de la jerarquía de los seres podemos hablar de los seres animados, donde tenemos 3 tipos de alma: el alma vegetativa,
propia de las plantas, que tiene la función de nutrición, crecimiento y la reproducción. El alma sensitiva, propia de los animales, que asume las funciones del apetito, la sensación, la imaginación, la memoria y la locomoción en el espacio. Y el alma intelectiva o racional, propia de cada uno de nosotros, los seres humanos, porque es la que permite hablar, pensar y razonar. Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Después, otra cosa que me parece importante es en relación a Aristóteles, es lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y él habla de conocimiento sensible, que por supuesto que va a tender a ver cuestiones de sustancias individuales que se dan a través de las sensaciones de los sentidos externos. Y después tenemos el conocimiento intelectual, donde justamente se produce el aprendizaje por el uso de la inteligencia y la voluntad. Todo el proceso de abstracción para llegar al conocimiento se da a través de diferentes cuestiones que están vinculados son los canales de conocimiento, como la fantasía, la imaginación, las sensaciones, todo esto que nos va a ir permitiendo a través de los sentidos llegar a un concepto universal de aquello que quiero obtener aprendizaje. Después, por otro lado, me parece muy importante hablar de algo que él también funda en su época, que es la ética, ¿sí? Recordemos que la ética es una rama de la filosofía que busca de forma universal explicar el comportamiento de los seres humanos en determinados espacios y lugares. Y lo que hace Aristóteles es poder distinguirlo en tres tipos de ciencia. Las ciencias teóricas, que tienen que ver con las matemáticas, la física y la metafísica. Las ciencias prácticas, que tienen que ver y está vinculada con la economía, la ética y la política. Y las ciencias productivas, las que buscan justamente fabricar algo. En el caso y en la vinculación entre la ética y la política, recuerden que en Platón estaban íntimamente vinculadas. Son ciencias prácticas que buscan establecer normas que orientan el comportamiento de cada una de las personas. Aristóteles está en desacuerdo con lo que proponía Sócrates en relación al intelectualismo moral, donde decía que conocer el bien implica obrar bien. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la acción responden a tipos de ciencias distintas. Y acá lo que va a hacer justamente es pensar que la ética, si bien se vincula con el conocimiento, es lo que subyace en toda la idea del bien platónico. En el caso contrario, en Aristóteles, lo que plantea es una ética empírica y naturalista que nos lleve justamente a las virtudes de ser buenos y al concepto de felicidad. La ética que propone, por lo tanto, Aristóteles es la ética teleológica, la ética eudemonista, donde el fin último por el cual el hombre llega a encontrar plenitud es la felicidad, ya que después de la felicidad, ¿qué es lo que hay? Absolutamente nada, porque cuando se encuentra la felicidad es a lo cual debería tender, ¿no? Justamente se identifica la felicidad con la vida teorética, con la actividad intelectual, y Aristóteles, a diferencia del hedonismo, ese exceso del placer de Epicuro, no identifica la felicidad con el placer, sino que dice que el placer no es el bien ni tampoco es un mal, sino que el placer es solo un medio para la vida feliz, pero no el fin en sí mismo. Eso me parece importante. Después, otra cuestión que me parece importante es la dedicación a la vida intelectual, a la contemplación que plantea Aristóteles. Nos llevan a pensar justamente cuestiones de desarrollo del pensamiento crítico, el tema de la salud corporal, el tema que justamente plantea Aristóteles, donde quedan excluidos los esclavos
y cuántos se dedican a los trabajos corporales, manuales o al trabajo doméstico, todos ellos ligados a la necesidad de sobrevivir. Y piensa él que la libertad y la vida dedicada al ocio era privilegio de una minoría. Aristóteles, tanto como Platón, desprecia el trabajo material y las actividades técnicas como inferiores. En los sofistas hay por el contrario una valoración de la técnica y el trabajo corporal y manual, ¿no? Y por supuesto que el concepto de felicidad se da cuando se practican las virtudes. La virtud no es algo, no es una capacidad innata, nadie nace virtuoso, sino que es un hábito adquirido a través del ejercicio y de la práctica. Una persona se hace, por ejemplo, justa practicando actos de justicia, ¿no? Y otro de los conceptos centrales en Aristóteles es el concepto de justo medio. Este justo medio que se da entre dos extremos viciosos, uno por defecto y otro por exceso. Y la virtud tiene el equilibrio estético en el cual se logra justamente canalizar eso. Por ejemplo, la valentía o fortaleza es un punto medio entre la cobardía y la temeridad. La generosidad, que vendría a ser la virtud, estaría entre el extremo de la avaricia y la prodigalidad. Y la templanza, el autodominio como persona, sería el punto medio entre la insensibilidad ascética y el desenfreno. Es decir, la virtud en Aristóteles tiene que ver con eso, con buscar el justo medio. Y otra cosa importante es que distingue dos tipos de virtudes: las dianoéticas o intelectuales, que son las teóricas, y las éticas o de carácter, que son las prácticas. Y acá tenemos ejemplo de las virtudes dianoéticas, que están vinculadas con la teorética y son la técnica, la prudencia o sabiduría práctica, la ciencia, la intuición y la sabiduría teorética, que tiene que ver con la sopía. Y dentro de las virtudes éticas tenemos la fortaleza, la templanza y la amistad. Y habla algo de un concepto y de una virtud muy importante, que es la justicia, que tiene que ver con la virtud social. Y dentro de la justicia encontramos tres cuestiones, tres tipos: la distributiva, que consiste en el reparto proporcional de bienes de acuerdo con los méritos; la conmutativa, donde se refiere a la igualdad en los intercambios comerciales; y la retributiva o reparadora, que es la que practica un juez tratando de reparar daños y delitos. Finalmente tenemos que pensar que la ética de Aristóteles está vinculada con la política, ¿sí? Con el desarrollo de la polis, con el desarrollo de la vida social, comunitaria, donde se tiende a promover la justicia y a hacer felices a los ciudadanos. Entonces, el concepto de política en Aristóteles está vinculado en el análisis empírico, donde justamente Aristóteles no hace una deducción a priori de un estado ideal que no era de este mundo, sino que analiza de forma inductiva y realista las diversas constituciones a partir de la experiencia de las ciudades griegas y de la historia de otros pueblos. La política, recordando que el ser humano es un ser por naturaleza político, donde tiende justamente a discernir, a pensar, a buscar y a reflexionar sobre cada una de las cosas, sobre el concepto de familia, sobre el concepto de aldea, y justamente piensa que la polis es la comunidad perfecta, ¿sí? Entonces, el vínculo entre ética y política son inseparables. ¿Por qué son inseparables? Porque conviven cotidianamente con cada una de las personas en sí y con cada una de las cuestiones. Y en relación a las formas de gobierno, podemos observar que habla sobre la monarquía, sobre la aristocracia y sobre la democracia, cosas que nosotros actualmente estamos viviendo. Y establece diferentes cuestiones y pensamientos a esto que está vinculado con
justamente las formas de gobierno. Me parece muy importante Aristóteles, es uno de los pensadores de esta trilogía de la Edad Antigua, donde buscamos Sócrates, Platón y último Aristóteles, que nos ayuda a repensar nuestras prácticas, nos ayuda a pensar desde una visión más contemplativa, el desarrollo de la ética, el desarrollo de las virtudes, el desarrollo de la justicia, esas virtudes cardinales que plantea como la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia hacen que repensemos cuestiones de nuestra propia vida y el concepto de felicidad, que es a lo cual tiende su filosofía y su pensamiento, también nos ayudan a nosotros a ver por dónde queremos que vaya nuestro GPS. Así que esto es muy, muy importante para todos.